Zeneto Nefrología presenta Miércoles de Especialistas, un espacio de información confiable para cuidar tu salud renal y tu bienestar integral. ¿Qué tal? Soy Nazario Carlos Miranda Pérez, yo soy angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Soy especialista en la circulación. Yo atiendo las cuestiones o enfermedades de las arterias, de las venas y los linfáticos. Al tener esta especialidad, lo que yo realizo, si tienes alguna enfermedad renal crónica, son las fístulas arteriovenosas. Estas fístulas son una alternativa al catéter que seguramente si tienes algún familiar o tú tienes enfermedad renal, lo has ubicado, pero la realidad es que es la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque una fístula es una unión entre una arteria y una vena. Lo que hacemos al unir eso con una sutura, que es prácticamente el único material sintético que está uniéndolo, es como si cosieras la vena que cortamos con el flujo de tu arteria. Esto lo que va a ocasionar es que la vena aumente de tamaño. Al aumentar de tamaño en una vena engrosada, por medio de punciones se va a poder hacer las hemodiálisis. Entonces, por eso es una alternativa y de hecho la mejor alternativa para poder hacer una hemodiálisis efectiva. Lo ideal sería que cuando ya estás en un rango que tu nefrólogo determina cercano a que ya vas a requerir apoyo para una diálisis o hemodiálisis, vayas a una valoración con un angiólogo para que chequemos si tus venas son aptas para la formación. ¿Por qué? Porque el tema con los catéteres es que los van a ir colocando, pero sigue siendo un objeto extraño que va a empezar a cerrar tus venas principales del cuello. Entonces, si eres candidata a una fístula, lo que usamos son tus venas ya sea del antebrazo o del brazo, y eso nos da oportunidad a que descansemos las zonas del cuello, y podamos prolongar el uso de la hemodiálisis en el caso de que tú ya seas candidata. Entonces la respuesta es, desde que ya empiezas en un filtrado en el que ya vas a necesitar apoyo de una máquina de hemodiálisis, ahí es el momento correcto para que acudas con tu angiólogo. Principalmente es por la anatomía de tu brazo. Tenemos que el diámetro de la vena es el principal factor para saber si una fístula va a madurar, que ahorita vamos a hablar un poco de la maduración. Pero al unir con la arteria necesitamos que esa vena tenga la mejor anatomía, es decir, que mínimo tenga un diámetro de 2 a 2.5, que el 2.5 sería como el ideal, porque buscamos que esa vena crezca con el flujo que le va a dar la arteria. Entonces, el otro factor es que tus arterias no tengan placas de ateroma, que no estén calcificadas. ¿Para qué? Para que podamos hacer esta unión con el menor riesgo posible y con la mayor tasa de maduración, o más bien, con la mayor probabilidad de que esta fístula madure. Porque sí, necesitamos que madure, es decir, que tu brazo lo acepte, que tu brazo se adapte, que llegues a unos diámetros de unos 6 milímetros de esta vena que ya unimos con la arteria y que aparte se haga más gruesa la pared para que pueda meterse la aguja. Entonces lo principal es que la anatomía de tus venas y las arterias de tu brazo sea la mejor. Y otra cuestión, tu cuerpo también lo debe de aceptar. Si tienes algún problema cardíaco, desafortunadamente, si tienes alguna falla cardíaca, desafortunadamente no podríamos realizarla. Es por eso que antes de una fístula también entra una valoración a veces de un cardiólogo y sobre todo la del nefrólogo. Si ya te dijeron que tu anatomía es la correcta para hacer una fístula, lo que tienes que hacer es mantener el ejercicio en ese brazo. ¿Has visto los fisicoculturistas? El ejercicio lo que va a hacer es aumentar el tamaño de esas venas y después de hacer tu fístula, va a ayudar a que madure y que crezca adecuadamente esa fístula. Y los cuidados a seguir inmediatos, pues simplemente es una herida, principalmente un lavado con agua y jabón, le pones una gasita, la cubres hasta el retiro de puntos. Una vez que ya retiren el punto, tenemos que esperar aproximadamente unas 6 semanas para saber si ya maduró tu fístula. En ese lapso, sigue haciendo los ejercicios que te comenté y sobre todo tienes que evitar los golpes, que te puncionen esa fístula. Si por alguna razón te tienen que tomar laboratorios, tendrían que ser del otro lado y también evitar estarte pegando o recargarte sobre ese brazo. Lo que sigue es que van a iniciar con las punciones antes de quitarte el catéter. Van a supervisar que realmente la fístula acepte esas agujas y que la máquina también haga las filtraciones adecuadas de acuerdo a tus parámetros que te indique tu nefrólogo.
Afortunadamente las fístulas es un acceso crónico, entonces en un promedio se espera que pueda durarte mínimo unos 5 años, pero dependemos, recuerda, de tu anatomía. Hay algunas fístulas que de plano hacen una respuesta muy fuerte y que pueden durar un añito, otras que pueden llegar hasta 10, 20 años. Entonces aquí en un promedio podríamos decir que unos 5 años. Una vez que tienes tu fístula, uno de los signos de alerta es que pierdas una vibración que se llama atril. Si tú tienes una fístula o ya conoces a alguien que la tiene, puedes acercar tu mano a donde está el trayecto de la fístula y vas a sentir como una especie de vibración. Si esa vibración se pierde, algo está pasando en tu fístula. Otra cuestión, si llegas a tener algún hematoma, un moretón muy grande después de las sesiones, tardes más tiempo en coagular después de las punciones, si de repente sientes todo el trayecto indurado, esos son datos que algo está muy mal con tu fístula. Como recomendación, si llegas a perder esa vibración, lo ideal es que corras inmediatamente a urgencias o acudas con un angiólogo porque se pueden salvar las fístulas siempre y cuando se atiendan oportunamente. Yo lo que recomiendo es tratar de hacer la vida normal. Lo que sí no puedes hacer es cargar pesado, pero estamos hablando de algo más grande que un garrafón de agua, ¿sí? Y solo si la tienes, por ejemplo, a nivel de antebrazo. Si la tienes en brazo y no es un sitio en el que estés haciendo mucha presión o cargando con él, pues la realidad es que prácticamente una de las ventajas es que puedes hacer tu vida normal. Lo más relevante que considero de la fístula es que siempre la deben de tomar como la primera opción, porque si empiezas con catéteres, que sé que a veces es más cómodo o en ocasiones es más accesible, empiezas a agotarte los accesos. Entonces le das oportunidad a que tú puedas usar la fístula. Recuerda, la fístula pues no la necesita tu brazo. Es por eso que existen algunos riesgos, como sería que le robe flujo, que se hagan unas bolitas, que requieras una reintervención, que tengas unas bolas como que tengas unas bolas como pseudoaneurisma, que ese es el nombre correcto, pero al final es porque no lo necesita tu brazo, lo necesitas tú para poderte hacerte la hemodiálisis y prolongar tu calidad de vida. Entonces lo ideal es que empieces con accesos que puedan prolongar tu vida y uno de ellos es la fístula arteriovenosa. Aunque la fístula te da la oportunidad de que puedas hacer tu día a día, que puedas hacer algunas actividades que a lo mejor con un catéter no, que puedas meterte al agua, no tienes que olvidar que sigues siendo un paciente con enfermedad renal. Entonces tienes que seguir los lineamientos de tu nefrólogo, la dieta que te indica tu nutriólogo, tienes que estarte cuidando. Pero pues si buscamos calidad de vida, la verdad es que la fístula arteriovenosa ahí es donde entra en mejorar la calidad de vida. Gracias por ver este episodio de Miércoles de Especialistas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.